Bien, buenos días con todos. Agradeciéndole la gentil invitación a la Sociedad Peruana de Medicina Interna para hablar un poco de una enfermedad que últimamente se ha puesto de moda. Justamente Percy, el doctor Herrera, hablaba más temprano sobre la importancia que está cobrando la enfermedad renal crónica y todos los factores relacionados actualmente en la salud pública. Entonces, cuando me propusieron hacer esta charla, yo me empezaba a preguntar cómo podía ser para que los internistas, a quienes admiro mucho realmente, porque no existe una especialidad que pueda integrar todas las enfermedades de todos los órganos y sistemas como ellos, cómo hago para que los internistas, un poco desde mi punto de vista, podamos trabajar de forma conjunta en el abordaje de esta enfermedad, dado que ustedes son realmente la mayoría de veces las primeras personas a las cuales se enfrentan estos pacientes con esta enfermedad. Entonces, en uno de los muchos textos de nefrología se hace esta afirmación, ¿no? Que una enfermedad no termina siendo una enfermedad a menos que afecte los riñones. Y eso tiene que ver básicamente porque no hay una enfermedad, o realmente casi todas las enfermedades tienen algún grado de compromiso renal, unas más que otras definitivamente. Y la enfermedad renal crónica no está ajena al cambio epidemiológico que ha sufrido la salud pública en los últimos años, ¿no es cierto? Todos somos conscientes de que nuestros estilos de vida han cambiado, nos hemos vuelto gente más sedentaria, con malos hábitos alimenticios, nos hemos expuesto a el desarrollo de enfermedades cardiovasculares básicamente por nuestro estilo de vida. Entonces hemos ido evolucionando, ¿no es cierto?, desde el Homo sapiens hasta el Homo Homero Simpson, ¿no?, que es la persona que obesa, ¿no es cierto?, sedentaria, que come inapropiadamente. Y claro, no habría ningún problema porque claro, uno es feliz comiendo y mirando su partido de fútbol, tomando su cerveza al costado, si no fuera porque esto eventualmente puede terminar en esto, ¿no es cierto? Y claro, ya no es tan cómodo estar sentado mirando la televisión a estar sentado en una máquina sometido a un procedimiento dialítico, porque este es el final, obviamente, de la enfermedad renal crónica que no es tratada oportuna y abordada de forma adecuada. Entonces, en estos pocos minutos quisiera hablar básicamente de 4 cosas que creo que nos son útiles para hablar tanto los especialistas como ustedes el mismo idioma. Nos vamos poniéndonos de acuerdo en la terminología y vámonos poniendo también de acuerdo en cuáles son las estrategias más costo efectivas para el manejo de esta enfermedad en el control ambulatorio de la enfermedad renal crónica y qué evidencia hay al respecto. Les decía que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. Todos vemos pacientes con enfermedad renal crónica todos los días en los distintos estadios. Es tan importante que datos estadísticos estimados en nuestro país, hace poco ha salido el análisis situacional de salud de la enfermedad renal crónica publicado por la Dirección General de Epidemiología del MINSA, donde se sabe que aproximadamente el 10% de la población peruana tiene algún grado de enfermedad renal crónica, que no es un número despreciable. Estamos hablando de que en un país de 30 millones de personas, aproximadamente 3 millones de personas tienen algún grado de enfermedad renal crónica, en sus distintos estadios, claro está. Y más o menos 2.507.121 personas tendrían enfermedad renal crónica en estadio predialítico. 9.197 tienen la fase terminal y la brecha, ojo, estoy hablando de datos obviamente del Ministerio de Salud, que es el ámbito donde yo me desenvuelvo, la brecha entre pacientes con necesidad de soporte dialítico y de aquellos que realmente reciben soporte dialítico es de alrededor de 7.778 pacientes, o sea, es una barbaridad de gente que no se está dializando. Pero vamos un paso antes, ¿no es cierto? ¿Por qué estaríamos preocupándonos de estos pacientes que no se dializan si previamente pudimos haber hecho algo para que estos pacientes no terminen en una situación catastrófica como esa? Para nadie es un secreto que la enfermedad renal crónica a lo largo de los años ha ido creciendo de forma exponencial. Y este crecimiento de forma exponencial va de la mano con 2 fenómenos epidemiológicos harto conocidos como son la obesidad y la diabetes mellitus, que de lejos ahora son las causas más frecuentes y más prevalentes de enfermedad renal crónica. Entonces nuestra visión, nuestro objetivo debería estar enfocado justamente a los grupos de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, en quienes tenemos que hacer obviamente prevención primaria y secundaria y atender oportunamente las necesidades médicas de estos pacientes. Estos datos son tomados de este documento que les acabo de mencionar, son las estimaciones de cuáles podrían ser las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en nuestro país. Y si se fijan, año a año ha ido cambiando el perfil epidemiológico a tal punto que el último reporte sugiere que de todos los pacientes con nefropatía crónica en el Perú,
La nefropatía diabética ocupa el 44% de las causas, seguido por la glomerulonefritis crónica, uropatía obstructiva en un 15.3% y nefropatía hipertensiva en el 12.4%. Entonces, obviamente, si uno mira estos datos, dice, ¿a dónde tengo que poner mi mirada? ¿A dónde tengo que poner mi atención en el control ambulatorio de la enfermedad renal crónica? Pues evidentemente a los pacientes diabéticos y a los pacientes hipertensos. Y este dato yo siempre suelo mencionar que es un indicador de subdesarrollo, ¿no es cierto? Dicen que somos un país que está saliendo de ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, pero este dato de que el 15.3% de los nefrópatas crónicos son por uropatía obstructiva denota subdesarrollo, porque en ningún país del mundo prácticamente la uropatía obstructiva ya es una causa significativa de enfermedad renal crónica. ¿Y eso qué nos está demostrando? Que nuestra capacidad preventiva de enfermedades prevenibles es insuficiente, porque hay una serie, obviamente, de consideraciones sociodemográficas respecto a la prevención de la uropatía obstructiva por hiperplasia prostática benigna, y que, bueno, se tiene que abordar de otra manera. Entonces, este es nuestro perfil epidemiológico. ¿Y qué sucede cuando yo recibo un paciente en diálisis? O sea, ¿qué estoy pensando? Bueno, tengo mi paciente en diálisis, me lo refirieron para iniciar tratamiento sustitutivo renal, pero lo que yo tengo que pensar es que por cada paciente que yo recibo a terapia de diálisis, hay 10 pacientes más en hospitales que no estoy diagnosticando de enfermedad renal crónica. Y hay 100 pacientes por cada paciente en diálisis en la atención primaria que tampoco estoy diagnosticando con enfermedad renal crónica. Entonces, hay una tremenda brecha entre los pacientes diagnosticados, atendidos y manejados y los que estoy dejando de atender. Esta brecha justamente corresponde al grupo más significativo de pacientes afectos de esta enfermedad, que son los diabéticos y los hipertensos. Entonces, médicos internistas, especialistas y otros especialistas tipo cardiólogos, endocrinólogos, tenemos que poner nuestra mirada justamente en estos elementos de riesgo de enfermedad renal crónica, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Justamente este año el Día Mundial del Riñón se enfocó en el rol de la obesidad en la génesis de la enfermedad renal crónica, la historia familiar de enfermedad renal crónica, es decir, si yo sé que tengo un paciente en diálisis con enfermedad renal crónica terminal, posiblemente por una glomerulopatía, diabetes e hipertensión, los familiares en primer grado de estos sujetos están en riesgo de enfermedad renal crónica y por lo tanto tengo que intervenir sobre ellos cambiando sus estilos de vida y además haciendo un seguimiento periódico para detectar oportunamente la enfermedad. Los adultos mayores es un grupo de riesgo de enfermedad renal crónico, la raza negra y los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Este es nuestro grupo de riesgo y sobre ellos tenemos que implementar estrategias de detección temprana y de manejo oportuno de la enfermedad renal crónica en base a las cuestiones que les voy a comentar posteriormente. Y realmente el tema es bastante sencillo de diagnosticar si uno lo mira desde el punto de vista práctico. Y es que en el paciente de riesgo, o sea, todos estos sujetos, los exámenes más costo efectivos para poder diagnosticar la enfermedad renal crónica oportunamente y poder estratificarlas, estadiarlas y empezar a tratarlas desde el punto de vista ya de manejo terapéutico, se basa en la medición de la creatinina y en un examen de orina donde además puedo identificar en una sola muestra, en una sola alícuota, si ese paciente está afecto de microalbuminuria, de macroalbuminuria o de proteinuria franca. Estos dos son los exámenes más costo efectivos. Ahora, ¿cómo los utilizo? Por ejemplo, la creatinina sérica, digo, bueno, yo tengo la creatinina sérica, ¿cómo sé si el paciente tiene enfermedad renal crónica solamente con el valor absoluto o podría utilizar una estimación matemática para determinar la tasa de filtración glomerular y poder circunscribir a mi paciente en uno de los estadios de la enfermedad renal crónica? Pues fíjense, hay un montón de trabajos y las guías internacionales recomiendan, por ejemplo, el uso de fórmulas como la fórmula de MRD de 4 o 6 variables. La última guía de manejo de enfermedad renal crónica recomienda la fórmula de SKD-EPI. Yo me preguntaba, bueno, y en el Perú, cuya población epidemiológicamente es diferente, ¿no es cierto?, ¿qué fórmula deberíamos utilizar? Y en nuestro hospital tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo poblacional en la población de Lima Norte, donde estimamos la correlación entre las distintas fórmulas de estimación de la tasa de filtración glomerular con la depuración medida de creatinina en 24 horas, para ver cuál de estas fórmulas, para esta población en especial, repito, es población obviamente seleccionada del cono norte de Lima, cuál de ellas se correlacionaba mejor con la depuración medida en 24 horas y resultó que para esta población, repito, obviamente no podemos extrapolar porque es una población muy especial, la del cono norte,
la mejor fórmula para estimar la tasa de filtración glomerular sigue siendo la fórmula de Cockcroft, ¿no? La casi vilipendiada y casi olvidada fórmula de Cockcroft, para nosotros, con una correlación de casi 0.9 significativamente estadística, sigue siendo la mejor forma de la estimación de la tasa de filtración glomerular. Entonces no la olvidemos, no la dejemos de lado, ya que el paciente con creatinina sérica hay que estimar la tasa de filtración glomerular. Pueden usar cualquiera realmente las fórmulas, pero repito, para nuestra población todavía sigue siendo válida la fórmula de Cockcroft. Y ahora, ¿y cómo hago para determinar si existe o no existe proteinuria, que es el otro marcador directo de daño renal y que además es un marcador pronóstico de daño renal? Pues puedo hacer una alícuota de orina donde puedo medir la proteinuria, creatinuria en esa alícuota y ver que existe una correlación bastante buena entre la relación proteinuria-creatinina en orina con la proteinuria de 24 horas. Ojo que si uno mira este gráfico, se va a dar cuenta que la mejor correlación de este examen está en aquellos pacientes que tienen una proteinuria en 24 horas menos de 6 gramos. Ya cuando la proteinuria se vuelve una proteinuria maligna, es decir, una proteinuria encima de 10, 15, 20 gramos, se pierde la correlación. Pero esos son casos bastante aislados. La mayoría de veces tenemos pacientes con proteinuria masiva, proteinuria significativa masiva nefrótica, en las cuales este examen nos sirve bastante bien y la podemos utilizar. Entonces, el primer mensaje que quería darles es sujetos de riesgo. ¿Cómo determino si el paciente tiene enfermedad renal crónica y cómo lo estadio y cómo lo estratifico? Pues con una creatinina sérica y la estimación de la tasa de filtración glomerular con la fórmula de Cockcroft y la evaluación de la relación proteinuria-creatinuria en una alícuota de orina que me va a decir claramente cuánta proteinuria ese paciente está perdiendo y también me puede ayudar a estratificar. Ahora, ¿qué valor entonces tiene la tasa de filtración glomerular y la proteinuria medida en un paciente de riesgo? Pues me permite clasificar a ese paciente en alguno de los estadios de la enfermedad renal crónica que actualmente tiene esta disposición, ¿no? Antiguamente sabíamos que la tasa de filtración glomerular tenía que la enfermedad renal crónica en función de la tasa de filtración glomerular tenía 5 estadios, pero no nos decía realmente si un paciente, por ejemplo, con estadio 3 o 3A era similar, si no tenía proteinuria, a un paciente que tenía proteinuria. Entonces, la tasa de filtración glomerular estimada, junto con la presencia de albuminuria o proteinuria medida, me pone en autos de que un paciente con estadio 3, pero con estadio A1 de excreción de proteinuria, tiene un riesgo menor que el paciente que tiene una proteinuria significativa masiva. Entonces, examen de orina, donde mido la proteinuria, la albuminuria y la tasa de filtración glomerular estimada con la creatinina, me dice dónde está ese paciente y dónde tengo que empezar a intervenir desde el punto de vista terapéutico y a dónde y en qué momento debo referirlo oportunamente al especialista. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Y es que, por ejemplo, un paciente que tiene alrededor de 45 a 55 años puede perder hasta 1 mililitro por año de la tasa de filtración glomerular de forma, digamos, diferenciada, ¿cierto? Entonces, si un paciente empieza a tener proteinuria, la tasa de reducción de la tasa de reducción de la tasa de filtración glomerular suele ser mayor. Entonces, la proteinuria tiene un impacto directo sobre la pérdida de la función renal en aquellos pacientes de edades similares. Un paciente que tiene 40 años puede perder hasta 1% de la función renal por año y en el tiempo, con la presencia de la proteinuria, el daño puede ser significativamente mayor. Estos, entonces, son los elementos que componen la relación clásica de la enfermedad renal crónica entre corazón, diabetes y riñón. Todos ellos son marcadores de enfermedad cardiovascular. Y por lo tanto, para ustedes, los internistas, la enfermedad renal crónica en sí misma debe ser considerada como un equivalente coronario. O sea, hay muchos equivalentes coronarios en diabetes, en hipertensión. La enfermedad renal crónica, que además es un indicativo de daño endotelial, disfunción endotelial, enfermedad aterosclerótica avanzada, debe ser además un equivalente coronario. Y es que los pacientes, en estudios publicados en el New England, estos dos en años sucesivos del año 2004, muestran que la sobrevida de pacientes con enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas a la función renal. Es decir, yo tengo un paciente hipertenso, coronario, con enfermedad arterial periférica, con insuficiencia renal, posiblemente su sobrevida y su morbilidad sean mayor que aquel sujeto con las mismas enfermedades pero con función renal normal. Entonces,
Ya no solamente la enfermedad renal crónica como enfermedad es un problema, sino además la enfermedad renal crónica como marcador pronóstico en otras enfermedades cardiovasculares termina siendo un problema. Y esto es lo que se conoce como la brújula del riñón, que incluye a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus y a la enfermedad renal crónica con sus complicaciones, que son fundamentalmente la anemia, la enfermedad ósea metabólica y la proteinuria, que la vamos a ver cuál es el abordaje definitivo. Entonces, los puntos claves para nosotros en el manejo y en el abordaje de la enfermedad renal crónica vendría a ser el diagnóstico, que ya mencioné cómo se hacía, con qué elementos de laboratorio cuento para el diagnóstico y la estratificación de riesgo de este paciente, el reconocimiento de las complicaciones más importantes, enfermedad ósea metabólica, anemia, proteinuria, hipertensión, la prevención, obviamente en sujetos de riesgo. Esto que es importante y lo voy a mostrar luego con un ejemplo, es reconocer el daño potencial de fármacos, el tratamiento de las complicaciones y la referencia oportuna para la preparación predialítica o ya al paciente que necesita diálisis de manera bastante oportuna. Entonces, miren, este es un pequeño caso clínico. Una mujer de 63 años, diabética, hipertensa, con síndrome apnea-sueño. Tiene hiperlipidemia, gota y fuma media cajetilla de cigarrillos al día y no ha sufrido todavía un infarto, ¿no? Esta es su medicación: amlodipino, atorvastatina, metoprolol, insulina, omeprazol, alopurinol y diclofenaco para una lumbalgia crónica. Es un escenario seguramente bastante conocido por ustedes. Esta es su presión arterial y estos son sus exámenes auxiliares, donde destaca una creatinina en 1.7, con una tasa de filtración glomerular estimada en 39 mililitros por minuto y una relación microalbuminuria-creatinina en orina de 54. Es decir, tiene microalbuminuria franca y tiene daño renal. Entonces, en relación al diagnóstico, creo que todos podemos concluir que es un paciente con enfermedad renal crónica. Evidentemente tiene factores de riesgo, tiene marcadores clínicos y laboratoriales de enfermedad renal crónica, pero la pregunta que viene es ¿qué podríamos hacer por este paciente? Con todo el contexto que les acabo de mostrar. El primero ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 3B, según la clasificación que les acabo de mostrar, y es un paciente en ese contexto de moderado a alto riesgo de progresión a enfermedad renal terminal. Entonces, mi interés es cómo detengo la progresión a enfermedad renal crónica, cómo prevengo las complicaciones del daño renal y cómo trato las que ya se están presentando. Y esto, repito, porque enfermedad renal crónica está directamente relacionada a mortalidad por cualquier causa y a mortalidad por episodios cardiovasculares. La definición de enfermedad renal crónica, y es algo también importante en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, incluye una alteración funcional o estructural de la función renal por más de 3 meses. Entonces, para el diagnóstico, la definición exige tiempo. Yo necesito ver que un paciente tenga evidencias clínicas o laboratoriales de daño renal por 3 meses o más. Pero ojo, aquí viene el gran cambio en el paradigma de la enfermedad renal crónica, y es que una persona puede estar afecta de enfermedad renal crónica manteniendo la tasa de filtración glomerular normal. ¿Y esto cómo puede ser? Pues sencillo, un paciente con síndrome nefrótico, con tasa de filtración glomerular normal, pero con proteinuria masiva, obviamente tiene una alteración funcional que puede ser catalogada como enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica no solamente se limita a una caída de la tasa de filtración glomerular, sino cualquier marcador de disfunción renal, incluyendo la proteinuria, incluyendo la hematuria, incluyendo las alteraciones anátomoestructurales del aparato urinario. Esto para recalcar la estratificación del daño renal en función a los estadios actualmente conocidos. Y este es el modelo conceptual actual de la enfermedad renal crónica, ¿no? Del paciente que tiene una función renal normal, aquel sujeto de riesgo aumentado de daño renal por reducción de factores de riesgo, el sujeto que tiene daño renal, la persona que ya empieza con disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular, al sujeto que ya desarrolla la insuficiencia renal y termina en muerte. Entonces, este es el modelo conceptual de la progresión de la enfermedad renal crónica, y es aquí donde nosotros debemos intervenir. En el sujeto normal, obviamente, hacer screening para factores de riesgo. En aquel sujeto que tiene riesgo aumentado, reducir los factores de riesgo, y en los que tienen daño renal, el tratamiento de las condiciones comórbidas para enlentecer la progresión en la insuficiencia renal, y en aquel sujeto que ya tiene insuficiencia renal, prepararlo para diálisis o eventualmente para trasplante. Entonces, aquí nosotros debemos intervenir en lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Volviendo a nuestro paciente, recuerden, una adulta mayor, diabética, hipertensa, con daño renal instalado, con presencia de proteinuria.
Lo que podríamos empezar a hacer con esa paciente es revisar lo que está recibiendo y suspender algunas medicaciones que tienen potencial nefrotóxico, y es algo que a veces solemos olvidar, ¿no es cierto? Si un paciente con daño renal instalado, hay que revisar cuál de estos medicamentos tienen alto potencial nefrotóxico y suspenderlo o reemplazarlo por una alternativa no nefrotóxica. En el caso que acabamos de ver, evidentemente, si una persona con estas condiciones toma diclofenaco, siendo los antiinflamatorios no esteroideos altamente nefrotóxicos, una de las recomendaciones es suspender los antiinflamatorios no esteroideos. Y si además es diabética y además de diabetes usa, metformina, por ejemplo, para el tratamiento, considerando que la metformina tiene ciertas restricciones en pacientes con insuficiencia renal por el riesgo de lactacidemia, pues hay que suspender la metformina o hay que reemplazarla por un análogo no nefrotóxico que no produzca complicaciones en pacientes con daño renal, y ajustar la dosis de alopurinol en el caso de que tenga hiperuricemia, pero con daño renal no puede recibir la dosis completa de alopurinol, sino dosis escalada para la tasa de filtración glomerular correspondiente del paciente. Entonces, un primer punto, repito, en el abordaje de sus pacientes con daño renal es revisar qué cosa toma, qué cosa puedo suspender y qué cosa puedo reemplazar. Recuerdan que era hipertensa. Bueno, ¿qué impacto tendrá la hipertensión arterial? Evidentemente, una persona con proteinuria o con microalbuminuria franca, el uso de IECAS o ARA2 nos ayuda a controlar la presión arterial y reducir la proteinuria, y recordar que la proteinuria, como lo mostraré luego, es un potente inductor de daño renal en el tiempo. Muchos temen usar IECAS, por ejemplo, en pacientes con daño renal crónico o ARA2 por la supuesta caída que tiene la tasa de filtración glomerular con el uso de estos fármacos, pero lo que yo les quiero decir es que el uso de estos fármacos, cuando están bien balanceados sus riesgos sobre sus beneficios, suelen mejorar la sobrevida y prevenir eventos cardiovasculares letales, sacrificando parcialmente algo de función renal, porque es cierto, va a haber una caída de la función de filtración glomerular, pero es un daño netamente funcional, no es un daño estructural. Y al ser un cambio funcional, uno puede sacrificar parte de la tasa de filtración glomerular en pro de obtener mejores resultados clínicos cardiovasculares y retrasar la progresión de la enfermedad con el uso de estos fármacos. Entonces, la contraindicación de IECAS o ARA2 es relativa, realmente, ¿no? Y uno tiene que sopesar, repito, los riesgos sobre los beneficios de sacrificar algo de la función de filtración en virtud de obtener mejores resultados cardiovasculares en estos pacientes. La hipertensión arterial se sabe que tiene un impacto directo en la progresión de la enfermedad. Hay objetivos, todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es el objetivo de la presión arterial en el paciente con enfermedad renal crónica, y más aún en el paciente con enfermedad renal crónica adulto mayor. Pero bueno, se sugiere ahora que la presión debería estar debajo de estos límites, y en presencia de albuminuria franca es posible que tengamos que reducir un poco los límites a los cuales debemos llevar a nuestros pacientes. Está claro entonces, por ejemplo, que la terapia antihipertensiva en estadios tempranos de enfermedad renal crónica tiene un impacto directo en la reducción de la tasa de filtración glomerular. Un sujeto con normotenso, con enfermedad renal crónica, posiblemente el descenso de la filtración glomerular sea significativamente menor de aquel sujeto que tiene una hipertensión franca, ¿no? Y uno lo puede ver claramente en este gráfico. Entonces, ¿qué efecto tiene el control antihipertensivo en el paciente nefrópata crónico? Evidentemente, la reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica con una caída menos ostensible de la tasa de filtración glomerular. Y la proteinuria, ¿qué pinta en este problema? León, le quedan 5 minutos. Ok, la proteinuria tiene también un impacto sumamente importante en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Hay una relación directa entre la proteinuria y la magnitud de la proteinuria y el riesgo de enfermedad renal crónica. Mientras mayor es la proteinuria, mayor el riesgo de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si yo trato la proteinuria y reduzco la proteinuria, como en este caso, en el estudio IDNT, la reducción de la proteinuria ayuda a reducir, además, la progresión de la enfermedad renal crónica en el tiempo. Entonces, hipertensión, proteinuria, son dos elementos que tengo que tratar y que tengo que abordar efectivamente. ¿Qué hay con la glicemia? Obviamente, además de favorecer un programa dietético, intensificar el régimen de insulina, utilizar algunos fármacos, desgraciadamente el control intensivo de la glicemia no ha demostrado que haya impactado positivamente en la progresión de la enfermedad renal crónica. Eso está demostrado en una serie de estudios donde podemos ver que no hay relación entre la protección o la nefroprotección y el control intensivo de la glicemia, pero lo que sí está demostrado es que el control intensivo de la glicemia reduce la aparición de microalbuminuria. Y claro, indirectamente la microalbuminuria
reducida tendría un impacto positivo en la progresión de enfermedad renal crónica, pero el resultado directo entre reducción de glucosa y enfermedad renal crónica no se ha podido lograr. En varias observaciones, incluso una revisión sistemática. En relación a la dislipidemia, es común también en pacientes con enfermedad renal crónica, uno puede encontrar, una LDL normal o elevado, triglicéridos elevados, alteración de la composición y funcionalidad de HDL. Ahora, ¿qué pasa si yo trato la hiperlipidemia en pacientes con enfermedad renal? Y el único estudio, desgraciadamente, que hasta la fecha ha evaluado el papel de las estatinas en el estatus cardiovascular del enfermo renal prediálisis y en diálisis, demostró que hubo una reducción del 17% del riesgo de muerte cardiovascular en comparación con el placebo. Pero, desgraciadamente, eso no tiene impacto en la progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, dislipidemia, tratarla sí, pero ¿para qué? Para reducir el riesgo cardiovascular, para reducir la muerte cardiovascular, no para evitar la progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, ahí nos estamos topando ya con dos problemas y a veces dos mitos, ¿no? De que la glicemia ayuda a reducir la progresión de enfermedad renal crónica, posiblemente no. Y el tratamiento de la hiperlipidemia, hay recomendaciones que ahora se tratan. La anemia sí es importante tratarla porque, a diferencia de lo que muchos pensamos, el abordaje de la anemia, que incluye medir el hierro sérico, la ferritina y el uso de eritropoyetina y suplementos de hierro cuando están indicados, sí suele mejorar la función de filtración glomerular y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y llevarlos a niveles objetivos de anemia, de hemoglobina, a niveles seguros para el paciente en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica, definitivamente reduce la progresión de enfermedad renal crónica y, por lo tanto, el manejo de la anemia sí es un elemento sumamente importante en el paciente nefrópata crónico para la reducción de la progresión de esta condición. Igual con la enfermedad ósea metabólica, sabemos que hay alteraciones de metabolismo fosfocálcico en la enfermedad renal crónica, a varios niveles, por la pérdida progresiva de la función renal y a las alteraciones en la concentración de calcio, en el fósforo y paratormona, que tienen impacto directo sobre la morbimortalidad. Miren que la hipo y la hipercalcemia tienen aumento en riesgo de muerte, al igual que la hipo y la hiperfosfatemia. Por lo tanto, tengo que ser también sumamente cuidadoso en manejar los problemas del metabolismo fosfocálcico, puesto que, repito, hay una relación directa entre hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipercalcemia y mortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, tengo que tratarlos efectivamente, tengo que abordar el problema de la enfermedad ósea metabólica de una manera bastante precisa y bastante exacta, porque, como ven aquí, manejar las concentraciones de calcio a niveles recomendados por las distintas guías internacionales suele reducir el riesgo relativo de muerte en estos pacientes. Y estos son los tres elementos que componen la enfermedad ósea metabólica, que no solamente tiene que ver con los problemas del medio interno, sino, como todos sabemos, la enfermedad ósea metabólica deviene en una complicación mayor que viene a ser la calcifilaxis, la calcificación de tejidos blandos y la calcificación vascular, que aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, manejar calcio, fósforo en el enfermo renal crónico también reduce la morbimortalidad del paciente nefrópata crónico, básicamente por la prevención de eventos cardiovasculares asociados a calcifilaxis. Hay una serie de medicamentos que se pueden utilizar, que antes de fósforo, análogos de la vitamina D y otro tipo de fármacos que nos suelen ayudar en el manejo de las complicaciones del calcio y fósforo en el paciente nefrópata. Y esto ya casi para terminar, que solemos recordarle siempre a nuestros amigos internistas y a otros especialistas: por favor, cuidemos los brazos del paciente con nefropatía crónica en estadios avanzados, en estadio predialítico. ¿Por qué? Porque el brazo viene a ser la puerta para mantener con vida a ese paciente. Hay que evitar las punciones venosas y gasometrías innecesarias, referir a los pacientes cuando la depuración esté en menos de 30 y referir para trasplante cuando la depuración es menos de 20 con un paciente preparado. La fístula, primero, es una iniciativa que hace muchos años tenemos los nefrólogos, puesto que estamos acostumbrados, claro, a ponerle catéter a todo el paciente en diálisis de emergencia, y por ahí, si no tiene las condiciones de ponerle una fístula, le ponemos un Permancat, pero esta afirmación quiero que la tomen muy en cuenta. Fístula primero porque los catéteres matan, y matan no solamente porque se infectan, sino porque tener un cuerpo extraño dentro del torrente sanguíneo de nuestro organismo genera inflamación. La inflamación lleva a aterosclerosis acelerada, la aterosclerosis acelerada lleva a muerte cardiovascular. Entonces, para terminar, los mensajes que yo quería darles en esta charla, y disculpen que haya pasado algunas diapositivas muy rápido, son básicamente que a la mano tienen la creatinina y la depuración estimada de la creatinina, así como la relación proteinuria, creatinuria, albuminuria, creatinuria, para el diagnóstico y estadio de la enfermedad renal crónica. Si la tasa de filtración glomerular
es menos de 60 con microalbuminuria franca, hay que comenzar IECAS independientemente del cambio funcional que estos produzcan sobre la tasa de filtración glomerular. Evitar los AINES y otros nefrotóxicos, referir al paciente nefrópata con depuración debajo de 30 nefrología, referir a la evaluación del trasplante con depuración de 20, promover hábitos de vida saludables, pongo aquí el cigarro como un ejemplo, pero son muchos hábitos saludables que incluye la dieta, que incluye el ejercicio, que incluye la reducción de peso, control óptimo de la presión arterial, de la glicemia y de la dislipidemia, y evitar las líneas intravenosas en pacientes en quienes sabemos que la progresión a la nefropatía terminal va a ser indefectible y que vamos a necesitar esos brazos indemnes para crearles una fístula que les permita un tratamiento dialítico eficiente. Mi mensaje al final, por favor, como lo que acabo de mencionar, es que los riñones no solamente son filtros, son órganos sumamente especializados que además tienen múltiples funciones más allá de la función de aclaramiento renal. Por lo tanto, los nefrólogos no son solamente dialisólogos, sino que podemos también ayudarlos en el manejo de otras de las complicaciones de la enfermedad renal crónica desde el punto de vista metabólico, endocrino y cardiovascular, y sería muy bueno que tengamos una comunicación fluida para el mejor resultado de nuestros pacientes. Muchas gracias.